Siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Nos preguntan por aquí si el diezmo es de la gracia. Bueno, el diezmo pertenece, se ha hecho una controversia con esto del diezmo. Me han sacado tantas cosas, ¿verdad? Que yo digo que no hay que ofrendar. Y es increíble cómo se pueden tergiversar las cosas. Sí. Pero vamos una vez más a clavar el clavito, ¿verdad? Con el martillo y volver a resumir lo que hemos enseñado. El diezmo perteneció al Antiguo Testamento porque era obligatorio. Bajo la ley todo era obligatorio. Cuando entramos al Nuevo Testamento ya no hay nada obligatorio. Según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Nadie me está obligando a decir el 10, el 15, el 20, como propuso en su corazón. Dice Pablo en 2 de Corintios 9, después de que haya prosperado, den a cada persona según haya prosperado. Entonces, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y un cristiano sigue solamente dando el 10%, pues no has madurado, no has crecido en la fe, porque te estás limitando, como si alguien te dijera, es que es el 10% y no puedes pasar de eso. Ahora es el 15, el 20, el 30, el 40, el 50%, el 60%, lo que tú tengas en tu corazón. Y lo dice Pablo claramente en 2 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda, ya no le llama diezmo, por el amor de Dios. Ya no se le llama diezmo en el Nuevo Testamento. Los evangelios quedaron bajo el Antiguo Testamento. Recordemos que la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan de la manera que les ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte el diezmo. Eso dice, según hayas prosperado. Que en esta semana vendiste una vaca, vendiste un carro, vendiste una casa. Entonces, ahí Dios te dice, vendiste la casa en $100,000, dame lo que está en tu corazón. Pero no tengas en tu mente el 10% siempre, porque vas a seguir viviendo bajo la ley. Entonces, la ofrenda en el Nuevo Testamento se llama ofrenda. Pero nosotros tenemos la culpa porque en las iglesias les decimos, pasen a dejar sus diezmos. Y la iglesia y los cristianos y las ovejas comienzan a asimilar que solamente es el 10%. Hablemos de ofrendas y ya no de diezmos. El diezmo para ellos. Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. ¿Y por qué lo cobran ellos? Porque son ladrones. Se están robando el diezmo. Y por eso Malaquías 3:7 dice, ¿que dicen ustedes que no me roban? Claro que sí, me están robando el diezmo. El diezmo que es para los pobres, ustedes se lo están robando. No es eso lo que están haciendo. Debo decirle que no hay una cita en el Nuevo Testamento donde Jesucristo le pida a los cristianos pagar el diezmo. Eso no existe. Sí hay muchas citas en el Antiguo Testamento donde el pueblo tenía que pagar el diezmo. En la Iglesia Católica tenemos otro concepto de diezmo distinto a los hermanos separados. O sea, nosotros sabemos que tenemos que cooperar y ayudar con la iglesia. Tenemos que cooperar con la evangelización, con los sacerdotes, con la parroquia, con las cosas, pero nunca es la 10ª parte obligatoriamente, porque si no se van para el infierno. Eso no es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Sí es verdad y se nos enseña, cada uno a la medida de sus posibilidades debe ayudar. Si antes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, no tiene que acercarse aquí con este micrófono, un solo micrófono. Si antes en el Antiguo Testamento era la 10ª parte, usted puede dar más de la 10ª parte ahora, ¿sí? Pero no obligatoriamente, todo tiene que ser libremente. Vamos a ver cómo lo dice Malaquías 3:7. Escuche. 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios le está reclamando al pueblo y le dice, vuelvan a mí y yo me volveré
a ustedes. Vamos a ver cómo pide Dios que volvamos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. La Biblia es clara. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Aquí está claro que Dios le reclama al pueblo que no está dando el diezmo. Y es una manera de robar a Dios, ¿sí? No es la única manera, pero es una de las maneras de robar a Dios. No dar el diezmo, no dar la ofrenda. Y esta es la cita que agarran los hermanos separados para decirle a la gente, atemorizarla y decirle, si usted no da el diezmo, se va con tu ropa para el infierno. Y la gente se asusta y dice, pues vamos a dar el diezmo. Pero yo quiero tratar de escudriñar las Sagradas Escrituras con todos ustedes para que vean lo que de allí se dice, pero también lo que dice en otros capítulos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para que ustedes puedan darse cuenta que esa doctrina era del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y no para nosotros en el Nuevo Testamento. Pero luego que Dios dice que hay una manera de robar, el diezmo. Aquí está, la gente no quería dar el diezmo, estaba robando. ¿Y para qué era el diezmo? Vamos a seguir leyendo. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Traigan los diezmos. ¿Para qué era el diezmo? Para que hubiese alimento en la casa. Observen algo. Ese alimento que debería haber en la casa, ¿para quién era? No me pierda aquí. Ustedes se la tienen la Deuteronomio. Ustedes se quedan con Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 al 14. ¿Para qué era el diezmo? Usted se va a dar cuenta que aquí dice que era para tener comida en la casa. ¿Para quién era la comida en la casa? Según dice Deuteronomio, capítulo 26, versículos 12 al 14. Dios quiere tener comida en la casa. Para eso era el diezmo. ¿Y para quién era? El tercer año, año del diezmo. Observan que no se recogía semanalmente el diezmo, como lo hacen los protestantes. No era semanalmente. ¿Otra vez? El tercer año, año del diezmo. Mire, se recogía cada año, pero había un año especial que era el tercer año donde se recogía el diezmo. A ver, ¿recuerda que el diezmo es para tener comida en la casa? ¿Para quién era el diezmo? Vamos a ver. Cuando acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita. Primero, ¿para quién era el diezmo? Al levita, a la tribu de Leví, o sea, a los sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Los hijos de Israel tenían su herencia. Su padre repartió la herencia, menos a la tribu de Leví. No tenían herencia. Su herencia era Dios. Dios los iba a alimentar. ¿Y con qué lo iba a alimentar Dios? Con el diezmo. Entonces, los sacerdotes no tenían sueldo, no tenían nada. Entonces el pueblo los alimentaba, les daba comida. ¿Cómo? Llevaban el diezmo a la casa de Dios y de ahí primero comían los sacerdotes. Segundo, ¿para quién más era el diezmo? Al forastero. Era para la gente que venía de otros lugares. Para el forastero. ¿Para quién más era el diezmo? A la viuda. Era para la viuda. Ya había muerto su esposo, no tenía, el papá y la mamá ya lo habían sacado de la casa, ya vivía, era harina de otro costal y quedaba en el aire. Entonces tenían que alimentar a la viuda. ¿Y para quién más era el diezmo? Y al huérfano. Y al huérfano. Aquí está claro. La Biblia presenta para quién era el diezmo. En ninguna parte de ustedes leyeron que era para el pastor evangélico. No, ahí dice que era para el levita, la tribu de Leví, que eran los sacerdotes,
ellos no son sacerdotes, de modo que no deben pedir el diezmo. Era para la viuda, ellos no son viudas. Era para el forastero, ellos no son forasteros. Y era para el huérfano, y ellos no son huérfanos. Entonces, ¿por qué ellos cobran el diezmo? ¿Se acuerda que dice otra vez Malaquías 3:7? En adelante, Dios le está reclamando porque le están robando el diezmo. Hay dos maneras de robar el diezmo. Uno, que el pueblo no diera el diezmo para que hubiese comida para los pobres. Y la otra manera de robar el diezmo era que el que agarrara el diezmo se lo agarrara para él y no se lo diera al pueblo. Este es el pecado de los fulanos pastores protestantes. Cuando Malaquías le reclama al pueblo que se están robando el diezmo, es el reclamo que Dios le hace a los fulanos pastores que están robando el diezmo, cuando ese diezmo tiene que ser para la viuda. ¿Por qué los pastores no le dan el diezmo a la viuda? Es para el huérfano. ¿Por qué no le dan el diezmo al huérfano? Es para los forasteros, para los venezolanos que vienen para acá, para Perú. ¿Por qué no le dan el diezmo a esos forasteros? ¿Por qué los fulanos pastores se agarran el diezmo para ellos? Ningún pastor protestante en el mundo, ninguno, me puede demostrar donde diga la Biblia que el diezmo es para ellos. Ningún protestante. Reto a cualquiera a través de las redes sociales, o si hay alguno presente aquí, le doy la oportunidad que pase y me lo diga. Y aquí puede colocar la cita donde diga que los pastores protestantes pueden recoger el diezmo. Eso no existe. Ah, pero sí existe. Donde dice que el diezmo es para el pobre, para el huérfano, la viuda, para el forastero y para el sacerdote.